Ya saben que mañana es una fecha muy especial para todos los cordobeses, 24 de octubre, día de San Rafael, y nosotros no lo podíamos celebrar de otra manera que no sea estando con Julián Hurtado de Molina. Eso sí, un día antes. Julián, bienvenido. Hola, Como mañana días. es fiesta, te hemos traído un día antes, que mañana descansamos, ¿eh? Perfecto, me parece muy bien, claro que sí. ¿Quién mejor que tú como cronista de la ciudad, en este caso, para hablar de la historia de San Rafael y de todo lo que conlleva para Córdoba? Te voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿Quién es San Rafael? Uf, madre, eso no es sencilla, ¿eh? ¿No es sencilla? No. Bueno. Bueno, pues San Rafael, desde el punto de vista litúrgico, pues evidentemente uno de los arcángeles, proviene un poco de la tradición Sí. de bíblica y por supuesto pues tiene un papel importante en cuanto al libro de Tobías, Sí. pues toda esta protagonismo que tiene en la curación de Tobías padre, Sí. con el pez, Sí. del río y tal, que bueno, que acaba pues curando la ceguera de Tobías padre, mientras va acompañando a Tobías hijo, ¿no? Entonces pues este papel es del cual nace la figura de San Rafael, ¿no? Sí. En una de Malaquía, en una de las pues, no sé, como de la sueños Sí. de Malaquía, pues vio la figura de San Rafael. Y por supuesto, desde el punto de vista nuestro de los cordobeses, pues evidentemente la importancia que tiene como custodio de la ciudad, ¿no? Custodio de la ciudad, pues sobre todo a partir en época moderna, a partir del siglo XVII, y que el protagonismo que ha ido teniendo el arcángel, Sí. pues de manera sucesiva y ha ido de forma creciente a lo largo de los tiempos, a lo largo de los siglos, y bueno, pues aún continúa y con bastante fuerza. Yo creo que San Rafael es un signo de identidad de los cordobeses y por lo tanto pues es pues como la novena sinfonía de Beethoven, Sí. o como un cuadro de Picasso, o tal, es decir, pertenece ya al acervo cultural, en este caso antropológico, de nuestra ciudad, desde el punto de vista religioso, Sí. desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista artístico, en todos los sentidos, antropológico por lo tanto, Sí. y San Rafael pues es una seña, como digo, de identidad, De identidad. de los cordobeses, y es atemporal, por lo tanto pues Por no supuesto. tiene fecha de caducidad. ¿Cuántos Rafaeles hay en Córdoba? Bueno, miles. Miles. Si estamos hablando de triunfo a San Rafael, si estamos hablando de veletas, si estamos hablando de cuadros, si estamos hablando de azulejos, si estamos hablando de aquí en San Rafael, pues está en todos los sitios, independientemente de, pues no sé cómo decir, del ámbito público y el ámbito privado, Sí. o sea que en edificios públicos y edificios privados. San Estamos- Rafael, pues miles de imágenes de San Rafael. Estamos viendo imágenes de San Rafael que los compañeros han recopilado también. Ese es uno de los más conocidos, podemos decir. Sí. ¿Hay alguno que no sea tan conocido como este y tan reconocible? ¿Qué San Rafael te ha llegado a sorprender a ti, Julián? Que hayas dicho, ay, pues aquí hay un San Rafael y la gente no lo conoce prácticamente, o... Bueno, ¿Dónde te ha podido a ti llamar la atención algún San Rafael? Hombre, a mí, bueno, la verdad es que creo que los conozco todos Sí. los que hay. Me refiero de imágenes de piedra, Sí. ¿no? Hombre, el San Rafael que yo llevo años intentando no localizar, porque está, pero identificar, Sí. es el que por primera vez le dio culto la hermandad. Es decir, la Ajá. hermandad de San Rafael se establece en la iglesia de San Pedro. Sí. Y se coloca una imagen de San Rafael de piedra Sí. en la capilla de los Santos Mártires. Estamos hablando de 1652. Sí. En ese momento, esa imagen de piedra es la que recibe culto, la que se saca en procesión, y evidentemente hasta 1735 y ya 1795, en que ya está la imagen actual nuestra de San Rafael del Juramento, mientras hubo o digamos protagonizó la devoción popular de esta imagen de piedra de San Rafael, Sí. ¿no?
y no he conseguido, es uno de los retos que tengo, no he conseguido averiguar si esa imagen es la que actualmente está en la puerta del cementerio de San Rafael, Sí. porque parece ser que se llevó allí al cementerio, pero en la capilla, y no sé si es la que está en el frontispicio de la entrada o no. Entonces, o es otra o ha desaparecido. Y en esto estoy. Quizás, pues, yo creo que esa que estoy mencionando de Sí. la portada de la del cementerio de San Rafael, o quizá también una muy poco conocida, es no a nivel ya de Córdoba, Sí. sino la que hay en Gijón, en la en la Universidad Laboral. Sí. Bueno, pues la verdad que a mí me impresionó, está hecha Sí. de como si fuese un mosaico romano, podríamos decir, ¿no? Muy grande, y me impresionó porque, bueno, pues tiene la estética del San Rafael nuestro. Sí. Y me gustó porque, digo, ha llegado hasta aquí esta Fíjate. influencia iconográfica en el modelo iconográfico de San Rafael, ¿no? Pero bueno, yo aquí en San Rafael he visto por todo el mundo. He visto en Hispanoamérica, he visto, porque hasta allí llegó también la devoción a San Rafael de la mano de cordobeses, Sí. a través de los grabados de San Rafael del siglo XVIII, y la he visto, pues, por supuesto, en Portugal, en otros sitios de Europa. La verdad que hay muchos San Rafaeles repartidos por todo el mundo, y de Córdoba, pues quizá ese. Luego también hay que recordar que tenemos un triunfo a San Rafael relativamente moderno, Sí. el que está en la plaza de Sebastián Cuevas, Sí. frente a donde estaba el antiguo estadio del Sí. Arcángel, está hoy el centro comercial que hay, y bueno, pues un nuevo estilo. Queda bonito, llama la atención. llama la atención. Ese llama la atención, Es sí. nuevo, es un nuevo concepto, pero que da imagen de que San Rafael sigue estando Sí. vivo, estando presente en el imaginario popular y en la religiosidad popular cordobesa. Por supuesto. Y bueno, pues es que me sorprende, no te podría decir uno en concreto que me haya sorprendido, porque cada vez que voy a un sitio veo un San Rafael nuevo. O voy a la casa de una amiga, de un amigo Sí. y tal, y me dice, pues aquí tengo un San Rafael, y la verdad que hay verdaderas joyas, verdaderas obras de arte en cuanto a la iconografía de San Rafael, Sí. y por lo tanto, pues yo creo que cada día me sorprendo con alguna de las imágenes. Con San Rafael. Sí. ¿De dónde viene esa historia también de protección sobre la ciudad? Bueno, pues viene, digamos, documentada, me refiero desde el punto de vista histórico. Histórico, ¿no? claro. Documentada, pues viene a partir de que el padre Juan del Pino comienza por confesar o exponer que 25 años antes el padre Andrés de la Roela pues le había dicho en confesión, le había contado pues las apariciones de San Rafael. Entonces este señor pues hace un memorial, Sí. y a partir de este memorial pues expone todo lo que el padre Roela le había dicho, ¿no? Ya estamos hablando pues de finales del siglo XVI, Sí. principios del XVII, y a partir de este momento pues ya los jesuitas aquí en Córdoba, y sobre todo el apoyo fundamental del ayuntamiento, hacen que la figura de San Rafael pues vaya adquiriendo esta especial relevancia Sí. que tiene, ¿no? Por lo tanto, pues es a partir de ese momento cuando adquiere, desde el punto de vista documental, Sí. de documentos Sí. que tengamos, ¿no?, que lo prueben, a partir de este momento es cuando tiene esta especial consideración, evidentemente como custodio de la ciudad. Luego, digamos que el espaldarazo, por decirlo de alguna manera, el espaldarazo definitivo lo tiene la figura de San Rafael en Córdoba, Sí. y en cuanto a la devoción popular con motivo del terremoto de Lisboa de 1755. Bueno, pues que otras ciudades hermanas de Andalucía pues tuvieron graves consecuencias de este terremoto, incluso víctimas mortales y demás, y Córdoba pues no tuvo absolutamente ninguna persona que falleciese,
y solamente pues pequeños daños, bueno, pequeños o grandes daños de tipo arquitectónico, ¿no? Por ejemplo, algo curioso, por decir algo curioso, no sé si alguna os habéis fijado que en la cúpula del presbiterio de la catedral, del crucero de la mezquita catedral, pues había unas ventanas cuadradas que estaban tapadas, bueno, pues se tapiaron con motivo del terremoto de Lisboa, porque se consideraba que esta zona, con estas ventanas, le quitaban seguridad a lo que era propiamente la cúpula. Y ahora, en unos años, en una de las últimas restauraciones, se volvió otra vez a abrir. Poniéndole unos ventanales no ya de cristal, sino de tipo opaco, que dejan transmitir la luz, pero que no quedan ciegos como estaban antes, ¿no? Bueno, pues esto es una de las consecuencias del terremoto de Lisboa. Y ahí es cuando, por algo muy curioso también, es cuando empieza a estar o a adoptarse la costumbre de poner a los niños y niñas como Rafael o Rafaela. Con motivo de que la iglesia de San Lorenzo está en obra en ese momento, estamos hablando a partir de 1755, está en obra, y los cultos de la parroquia se celebran en la que entonces era nueva iglesia del juramento de San Rafael, que estaba todavía no como la vemos hoy, porque la iglesia se consagra a principios del siglo XIX. Y el párroco, pues evidentemente celebraba allí bautismos, comuniones, entierros, bodas y todo. Y en agradecimiento a esto, pues empieza a ponerle a los niños, junto con el nombre de pila que los padres querían, el de Rafael, en primero y en segundo lugar. Pero llega un momento en que ya el primero siempre es Rafael. Digo esto porque estuve investigando en un momento en el archivo parroquial de San Lorenzo, y hay incluso un memorial del párroco muy bonito, con un grabado muy bonito, en el que detalla todas estas cosas que, bueno, pues de alguna manera pues permanecían un poco ocultas o no eran suficientemente conocidas en cuanto a este detalle de dónde arranca esta costumbre, que también tengo que decir que ya la había anteriormente, a partir del siglo XVII, pero que pues no era tan intensiva, de manera que yo he visto en otros archivos parroquiales de San Miguel o de poner Manuel Rafael o Antonia Rafaela. Pero bueno, eran segundo nombre y tal, pero cuando ya definitivamente empieza la costumbre de Rafael o Rafaela es a partir de la parroquia de San Lorenzo, bautizando a los niños en el templo de San Rafael, por estar en obra el templo parroquial. Y de ahí irradia a toda la ciudad. De manera que es también sintomático de esa fortaleza, podríamos decir, de la devoción popular a San Rafael ya en el siglo XVIII y hasta hoy. Una devoción, eso te iba a comentar, que llega hasta hoy porque mañana, día 24 de octubre, se celebra el Día de San Rafael, normalmente en familia, pero también son muchísimos los cordobeses que acuden a ver a San Rafael, a visitarlo. Claro, mañana a las 10:30 pues tenemos la misa, la misa votiva, porque es el voto de la ciudad. Es decir, estamos hablando de que el ayuntamiento en su momento, en el siglo XVII y XVIII, como representante de la ciudad, pues aprueba el voto a San Rafael y que se materializa de alguna forma en la asistencia corporativa del ayuntamiento a la iglesia de San Rafael. Evidentemente, en otros tiempos, pues había dos procesiones paralelas. En una, el cabildo de la catedral, partiendo de la mezquita catedral, iba con las capas pluviales a la iglesia de San Rafael por un sitio, y el ayuntamiento, bajo Maza, por otro, y confluían en la iglesia de San Rafael y allí se celebraba esta misa votiva. Hoy en día, pues evidentemente no hay esta procesión, pero sí continúan estando ahí tanto el cabildo catedral como el cabildo municipal en esta misa votiva de la ciudad, independientemente luego de la fiesta de regla de la hermandad que se celebra por la tarde, y bueno, toda la serie de cultos, de misas ininterrumpidas que se celebran a lo largo del día en la iglesia del juramento. Medicina de Dios, también se le conoce así. Claro, por esta
por esta vinculación bíblica de haber curado a Tobías Sí. con este ungüento preparado a base del pez que según la tradición y según la Biblia, pues pescó del río y con el cual pues curó la ceguera de Tobías. Entonces, pues digamos que San Rafael pues es el primer médico Sí. digamos que celestial, ¿no? Sí. Y de hecho la figura de San Rafael desde la Edad Media siempre le tuvo como patrono, como benefactor de la medicina y de los médicos y de los caminantes. Luego ya era a partir en época ya posterior, a partir del siglo XVI, finales del XVI, cuando ya San Rafael adquiere un cierto papel, un cierto protagonismo ya como guardián, como custodio, Sí. ¿no? Como custodio en general, ¿no? Pero digamos de una forma más menos general, Sí. pues porque está la figura del ángel de la guarda también, ¿no? También. Pero ya empieza a adquirir en esta época San Rafael también esta connotación como custodio Sí. y como ángel protector. Y bueno, en Córdoba ya pues evidentemente, además de como custodio de la ciudad, pues patrono de médicos, de abogados, de farmacéuticos, de agentes comerciales, de notarios, de las peñas cordobesas, Sí. es decir, pues, prácticamente de los principales colectivos de la ciudad. Tiene a San Rafael como patrono. Se encomiendan Se también encomienda a a él. San ¿Qué Rafael. trabajo tiene con los cordobeses, Pero sobre todo, ¿Qué trabajo tiene? Pero sobre todo medicina de Dios, efectivamente, el lema que lo identifica. ¿Cómo podemos identificar una imagen de San Rafael? Para alguien que lo vea y que diga, bueno, pues a ver si es otro arcángel o no sé, ¿cuáles son esas características que le acompañan? Bueno, yo no pretendo ser exhaustivo porque creo que lo principal es ser muy preciso y muy claro Sí. en una intervención de este tipo, pero la iconografía de San Rafael Sí. ha tenido una evolución a lo largo del Ha evolucionado tiempo. a lo largo del Claro, tiempo. es decir, en la edad antigua, Sí. en la edad antigua San Rafael se representaba sin alas, Sin alas. para darle una mayor ligereza, digamos, para hacerlo como más ligero, como Sí. más y va evolucionando. O sea, que podemos encontrar imágenes de San Rafael sin alas. Sí, sí, por supuesto, claro que sí. Qué curioso, no he Antigua. visto ninguna. Sí. Luego en la Edad Media, bueno, sería cuestión de un día hacer un recorrido gráfico. Sí, de cómo ha ido de cómo evolucionando ha ido la imagen de San evolucionando. Rafael. Luego, evidentemente, ya en época medieval, ya se va fijando la iconografía de San Rafael con la precisión con la que hoy la conocemos. Y lo que identifica a San Rafael son los atributos de peregrino. Sí. Y también los atributos de peregrino, pero con un atavío Sí. propio de los príncipes de la Iglesia. Es decir, sobre todo ya también en épocas más modernas, se le sitúa con una calza a media Sí. pierna, con una esclavina, con un cinto, tal, pero con una vestimenta más propia de un príncipe, Sí. de un gran personaje, podríamos decir, ¿no? Pero lo más identificativo de San Rafael son el pez. El pez. El pez, ojo, que también ha habido épocas en las que ha tenido también un perro. Sí. Un perro. ¿Un perro? Como San Roque, Sí. un perrito también. Lo que pasa es que desaparece ¿Y por qué? ¿Por qué ese perro que luego desaparece? Porque el perro acompañaba en el camino A San Rafael. A San Rafael y a Tobías. Entonces, pero lo que identifica a San Rafael es el pez. El pez. Quizá un barbo o un esturión, con más precisión es posible que fuese un esturión. Sí. Y por supuesto el bordón de peregrino. También. O la calabaza. Y ahora ya, esto en un plano general. Sí. Pero si nos ponemos ya en un ámbito exclusivamente cordobés, Sí. pues evidentemente ya junto a eso tiene la cartela en la que figura la palabra que San Rafael, según la tradición, Sí. le dice al padre Roela de yo te juro por Jesucristo crucificado que soy Rafael, ángel de Dios, a quien tiene puesto por guarda de esta ciudad. Y para esto
pues la iconografía de San Rafael en Córdoba repite esa filasteria, ese escudo, con estos angelitos debajo, que digamos identifica a San Rafael de manera más local, más exclusiva nuestra de Córdoba. Luego ya, pues evidentemente, pues a partir del siglo XIX, pues se representa al San Rafael del juramento con estos angelitos que sostienen estos luces, con estos fanales. Bueno, pues que quizás en nuestro imaginario popular pues identifica la imagen de San Rafael. Pero ya te digo, sobre todo el bordón de peregrino y el pez. Y el pez, fundamental para que reconozcamos bien a San Rafael, que además es arcángel. Es arcángel. Es arcángel, hay distinción también entre los ángeles. Claro, hay 7 arcángeles, lo que pasa es que los canónicos, los que reciben culto, son los 3, San Gabriel, San Miguel y San Rafael. Pero bueno, está Uriel, Natanael, y hay otros que de alguna manera pues en los evangelios apócrifos pues se refiere a ellos y se le da también un papel. Por ejemplo, hay un arcángel dedicado a los difuntos que dedica Natanael, que dedica o que de alguna manera pues es el protector de los difuntos y que de alguna forma pues lleva al difunto desde la vida terrenal a la vida celestial, ¿no? O Uriel, y hay 7. Son 7. En definitiva, a los que se le adjudica a cada uno de ellos pues un determinado papel en esa intercesión divina. Pero claro, quiero también comentar que todo esto parte de las visiones de Señor que comenté antes. Bueno, y pues de alguna manera el papel bíblico es el que tiene San Rafael en el libro de Tobías. Ese es el de la Sagrada Escritura. El resto, pues digamos, un poco forma parte de la tradición, ¿no? Que no son dogmas de la Iglesia, por lo tanto. Pero sí, se le adjudica un papel, igual que a San Miguel otro o a San Gabriel. Sí, cada uno tiene su faceta papel. también. Son figuras bonitas y tienen pues este nivel de arcángel superior pues a todos estos otros seres celestes que ya te digo, en esa visión de Malaquías pues se establecen de tronos, principados, potestades, tal. Hay varios, como digamos, varios espíritus que acompañan a Dios en esta visión, pues de alguna forma pues espíritus bueno, pues que tienen una determinada presencia, pero la más relevante o la que tiene mayor protagonismo pues son las de los arcángeles, evidentemente. Tienen más peso. Tienen más peso. Julián, y ya para terminar, ¿cuál fue ese último mensaje o el mensaje más reciente que se recibió por parte de San Rafael? Bueno, la última de las apariciones fue en la que, según siempre la tradición y según ese testimonio escrito del padre Juan del Pino, pues le dijo, digamos que le quiso dejar claro que no tuviese miedo, que no era ninguna figura demoníaca, ni era ninguna cosa, o no era producto de su cabeza, de su mente, o que estuviera trastornado, ni nada de esto, y le dijo, oye, tranquilo, que yo soy este arcángel, y sobre todo pues lo que vino es a decir 2 cosas muy importantes. La primera, que la reliquia que había, o los restos óseos que se habían encontrado en la parroquia de San Pedro, eran los de los mártires de Córdoba, y en segundo lugar, que Jesucristo, Dios, le había puesto como guarda, como custodio de la ciudad. Son los 2 mensajes que le dan al padre Roela en esta última aparición de San Rafael. En un primer momento tengo que decir que se le da mayor importancia a ese mensaje de autenticidad de la reliquia. Pero poco tiempo después, a raíz de la intercesión de San Rafael, según la tradición y según los cordobeses de la época,
que consideran que San Rafael le ayuda y le libera de la plaga, de las epidemias y tal, sobre todo la de 1601 a 1603 y otras que hubo también en mitad de ese siglo. Ahí es cuando ya los cordobeses, además de reconocer a San Rafael como quien da fe de que las reliquias de los mártires son auténticas, pues empiezan a ver a San Rafael como el protector que ya había dicho años antes que era, ¿no? Y empieza a tener mayor protagonismo esa segunda misión que San Rafael da o encomienda de ser el custodio de la ciudad. Esto es un poco, digamos, desde un punto de vista histórico, ¿no? Y yo creo que partiendo de esa base, pues creo que como tradición que es, pues yo creo que está abierta a la pluralidad de los cordobeses, de manera que unos lo podrán ver desde el punto de vista religioso, otros lo podrán ver desde el punto de vista histórico y otros lo podrán ver pues, desde un punto de vista exclusivamente antropológico, como algo que pertenece a nuestra cultura. Pues igual que San Fermín en Pamplona o San Isidro en Madrid. Pues bueno, pues oiga, pues la persona que no lo vea desde el punto de vista religioso, pues sí lo ve como un signo de identidad o lo puede ver como desde un punto de vista pues lúdico también, ¿no? Por supuesto. Es un día pues de fraternidad, o sea que San Rafael también nos brinda a los cordobeses el que tengamos un día en el que podamos reunirnos. Uno, iremos a ver a San Rafael en la iglesia del juramento, iremos también de Perol, celebraremos también la onomástica de familiares nuestros y por lo tanto yo tengo de segundo nombre de Rafael también. No me lo puedo creer. Entonces tú eres en Rafael también. Claro, de segundo pues no lo sabía yo, Julián. Entonces, bueno, a mí me bautizaron. Yo digo de broma que yo me imagino que como mis padres dirían, bueno, pues como esto no cuesta dinero, pues vamos a ponerle, yo tengo 6 o 7 nombres. No me digas. Estoy bautizado con, bueno, terminando, porque estoy bautizado en la parroquia del Sagrario, de la catedral, terminando con el del Santísimo Sacramento, porque todos los bautizados se le añadía, igual que los bautizados en San Pedro, se le ponía de los santos mártires de Córdoba. Son las dos parroquias que tienen este privilegio, ¿no? Esta costumbre, ¿no? Bueno, pues decir esto que igual que yo lo voy a celebrar de todas las formas. Pero pues también es un día que nos dé la oportunidad de podernos reunir los cordobeses en torno a un arroz, en torno a la familia. De divertirnos, exactamente, de celebrar ese nombre tan especial que acompaña a muchísimos cordobeses y cordobesas. Y muy bonito también. Por supuesto, es el más bonito de todos. Yo tengo que decirlo, que es el más bonito de todos. Claro que sí. Es que en mi familia hay mucho Rafael, así que... Y especialmente mi padre, y yo tengo devoción por él, así que por supuesto que me gusta el nombre. Claro que sí. Muchísimas gracias, Julián, por haberlo celebrado 24 horas antes con nosotros. Un placer siempre escucharte y aprender contigo, que yo he aprendido varias cosas que no sabía de la historia de San Rafael, y te veo en breve para seguir hablando de historia y sobre todo de Córdoba, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Aprovecho para felicitar que mañana es el santo de tantos cordobeses y cordobesas en su onomástica y en general pues para todos los cordobeses. Por supuesto, es un día para celebrar, como tú bien has dicho. Gracias, Julián Rafael Hurtado de Molina. Muy bien. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias a vosotros.